Bien, buenos días estudiantes, bienvenidos a nuestro curso de Historia de Perú, que les habla el licenciado Rommel Gerardo Minabriones. El día de hoy vamos a estudiar la continuación del onceno y Leguía, que ya hemos hablado la clase pasada, que es un gobierno de tipo autocrático, modernizador, es decir, fue una dictadura de tendencia cívico-militar, elementos civiles unidos con los militares, y el proyecto de Leguía es justamente una modernización autoritaria. O sea, con puño de hierro va a buscar de una manera cambiar el rostro del país. Por eso que su régimen, he dicho, ¿cómo se llama su régimen? La Patria Nueva. La Patria Nueva, ¿qué implica? Implica democratizar el Estado, ¿se acuerdan? Recordemos que la democratización del Estado es que van a integrar nuevos sectores sociales en la administración del Estado. En este caso surge una clase media profesional y una burguesía emergente. Es decir, que durante la República Aristocrática de 1899 a 1919 prácticamente estaba excluida de la administración pública en el Estado. Otro punto, ¿cuál es? Modernización de la infraestructura que hemos dicho en el régimen de la Patria Nueva. Y ello ¿qué implica inversiones extranjeras, principalmente vamos a las norteamericanas. Y también la Patria Nueva, para que se realice, tuvo que golpear a la oligarquía civilista. Cuando dio el autogolpe, cerró un diario que es El Comercio, ¿no? Todos son diarios opositores al gobierno. Pero para ello vamos a estudiar el caso de Leguía. Lo que surgen en el aspecto político, surgen las nuevas ideologías políticas en esa época. Estas ideologías políticas son de carácter reformistas y son mesocráticas. ¿Qué son mesocráticas? Estamos hablando de la presencia de una clase media profesional e intelectual. Para ello vamos a hablar de qué? Vamos a hablar, en primer lugar, la aparición del aprismo, y luego haremos la aparición del socialismo en el Perú en esta época, con dos grandes pensadores, con dos grandes ideólogos que tuvieron una visión del Perú. Errado o no errado, pero ellos tuvieron de una manera una visión alternativa al problema del Perú. ¿Y qué es el Perú para estos dos grandes pensadores que vamos a ver a continuación? Para ello van a surgir las dos grandes ideologías y dos grandes movimientos políticos que se va a dar en la década del 20 del siglo pasado. ¿Cuál es? Uno es el APRA y el otro es el Partido Socialista del Perú. Si hablamos nosotros, por lo tanto, del APRA, el APRA surgió en México. Recordemos que el fundador del APRA es Víctor Raúl Haya La Torre, fundador del APRA. Ojo, el APRA, sabemos que surge en México debido a que Haya La Torre, su líder, fundador Víctor Raúl Haya La Torre, fue desterrado por orden de Leguía. Porque recuerden que aquellos que son opositores al onceño son desterrados, y Haya La Torre fue desterrado del Perú. Y llegando a México, en 1924, Haya La Torre tuvo un propósito: formar un frente indoamericano de lucha antiimperialista. Es decir, que Haya La Torre buscaba un frente, una alianza de todos los países latinoamericanos, que él va a llamar indoamericano, y cuya idea él fue influido por un gran intelectual uruguayo, García Rodó. Haya La Torre va a fundar justo este frente de lucha antiimperialista indoamericana, por el cual van a luchar a través de guerrillas contra la presencia norteamericana o estadounidense en estas regiones. Pero bueno, él va a fundar justamente este movimiento llamado APRA, que es el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Sin embargo, este intento de formar este frente de lucha antiimperialista fracasa por la descoordinación y desunión que existe en la región. Haya La Torre va a emprender un viaje a la Unión Soviética, ¿no? Rusia, o antiguamente llamada Unión Soviética, y ahí asistió como espectador, ¿no? Como asistente del quinto Congreso Mundial del Partido Comunista y el Congreso Mundial de la Juventud del nuevo partido.
luego que él conoció justamente la Unión Soviética, donde estaba gobernado por mano dura, mano de hierro, en ese momento por Joseph Stalin, ¿no? El stalinismo, que es un gobierno autoritario, fuerte, rudo, de fuerte represión, un estado policíaco. Y ahí la Torre se va a visitar a Suiza e Italia, ¿no? Y de ahí va a Londres en el año 26, y ahí escribió un artículo en la revista de Laboratory, cuyo título es ¿Qué es el APRA? Y ahí, en este artículo que ahí la Torre escribió, cuál era su planteamiento sobre la visión de toda la región indoamericana. Y es por ello que el APRA va a presentar el siguiente programa político que escribió ahí la Torre, en este artículo llamado ¿Qué es el APRA?, en esta revista mencionada en Londres. Y cuyos puntos, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuál es el plan, el programa indoamericano que plantea ahí la Torre? Uno es la acción contra el imperialismo yanqui, por la unidad, por la gran unidad política y económica de América Latina, por la internacionalización del Canal de Panamá, por la nacionalización de tierras e industrias, por la solidaridad de todos los pueblos y clases oprimidas del mundo, ¿no? Si hablamos acá nosotros, vemos una clara convicción de ahí la Torre en su lucha antiimperialista. Para él, el imperialismo es el causal de todos los males que van a flagelar a los países más pobres y atrasados del Perú. Sin embargo, de ahí de la Torre pasa a París, y de pasa a París justamente va a fundar la primera agrupación o célula aprista, formada por estudiantes y escritores de aquella época, ¿no? Quienes eran, por ejemplo, Vallejo, un gran poeta que todos conocemos, César Vallejo. Está Eudosio Rabines, futuro sucesor de Mariátegui, ¿no? Que vamos a ver después de él, Eudosio Rabines, el fundador del Partido Comunista del Perú, pero antes no había todavía en ese momento, y Armando Bazán. Luego, en 1927, ahí la Torre, en Bruselas, actual Bélgica, se va a presentar en el Congreso Antiimperialista de esta ciudad, y simplemente él rechazó a una solución comunista por el problema del imperialismo. ¿Por qué? Porque cuando él viaja a la Unión Soviética y ve la Unión Soviética y el socialismo estalinista, era por su rudeza y por su carácter radical, por su carácter represivo. Para él la Torre no le convenció el socialismo. Para ello regresa al Perú, y ahí la Torre, como sabemos, él es trujillano y tuvo mucho contacto, siendo él descendiente de la antigua nobleza trujillana arruinada, ¿no? Justamente por las grandes inversiones extranjeras. Ahí la Torre regresa al Perú, y en 1928 va a juntar con Mariátegui, ¿no? Participan en las universidades González Prada, y ahí se daban el debate entre ellos, la polémica entre ahí la Torre, Víctor Raúl de la Torre, con José Carlos Mariátegui, ¿no? Pero cuando funda ahí la Torre el Partido Aprista Peruano, ojo, una cosa es el APRA como movimiento internacional antiimperialista, anti-Estados Unidos. Otra cosa es el Partido Aprista Peruano. El Partido Aprista Peruano fue fundado por mismo de la Torre en Lima, Perú, en 1928. Este partido es partido local, propio, o sea, del país, es a nivel local. ¿Y cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la visión de Ay de la Torre sobre el Perú? ¿Cuál es la visión de Víctor Raúl Ay de la Torre sobre el Perú? En primer lugar, para Ay de la Torre, el Perú es un país de carácter semicolonial, es decir, si tenemos autonomía o independencia política, pero estamos amarrados o atados al imperialismo norteamericano, es decir, a través de la deuda externa, y eso refleja nuestro carácter dependiente. Segundo punto, para Ay de la Torre dice que la revolución, el cambio para el Perú, ¿quién debe dirigir la revolución? El cambio en el Perú, la clase media, conformado por intelectuales y a la vez grandes empresarios, que para Ay de la Torre la clase media es un sector social privilegiado, preparado para dirigir el cambio del país. Ay de la Torre no va, digamos, maldecir o no va a rechazar totalmente el capitalismo. Para Ay de la Torre, el capitalismo tiene su lado positivo. ¿Cuál es? Es simplemente desarrollar la tecnología, traer tecnología de otros países desarrollados acá al Perú y aplicarlo acá para fomentar la industria nacional, el comercio nacional e internacional. Es decir,
que este capitalismo lo deben manejar los mismos empresarios peruanos. Por otro lado, vamos a hablar del Partido Socialista del Perú, el PSP. ¿Quién lo fundó? Un autodidacta, un intelectual, que por el cual él nunca pisó universidad, por si acaso. Peor, nunca tuvo secundaria. E inclusive tuvo solamente primaria hasta segundo o tercer grado de primaria. Fue un autodidacta moqueguano sureño. Era José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, un gran intelectual, un gran pensador, un gran periodista. ¿Se acuerdan el diario La Protesta, que apoyó las luchas obreras por las 8 horas de trabajo? Mariátegui también era un peligro para Leguía en ese momento, pero a diferencia de la Torre, que lo expulsa del país, Mariátegui fue llamado a ser secretario del embajador peruano en Italia. Y Mariátegui se va a Italia, en Roma, donde va a conocer la época del fascismo, de ese gobierno autoritario, totalitario, del dictador, el duce Benito Mussolini. Mariátegui va a Italia, en Roma, y va a conocer al fundador del Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista, Antonio Gramsci y Benedetto Croce. Y ahí va a recibir la influencia del socialismo italiano, más flexible que el socialismo duro, radical, fanático, dogmático de los rusos o soviéticos. Mariátegui dice que para ver el Perú es mejor estar afuera. Y es por ello que para Mariátegui, ¿qué es para él el Perú? El Perú es una creación, ¿qué? El Perú y el socialismo es una creación heroica. Hay que aplicar el socialismo a la realidad del país, que es el Perú realmente. Y él va a escribir, justamente influenciado por el marxismo, por el socialismo, va a escribir los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que lo recomiendo que lo lean, los 2 primeros capítulos de este libro, donde pues hace una visión histórica del Perú, ¿no? ¿A través de qué? A través de la economía y luego la sociedad. Mariátegui publica los 7 ensayos, ¿no?, en su editorial llamado Amauta, ¿no?, y debate con ahí la Torre, ¿no? ¿Y qué es para Mariátegui el Perú, ¿no? Es un país semicolonial, así como ahí coincide con ahí la Torre, y también es un país de tipo que casi feudal. ¿Por qué? Porque por la presencia de las haciendas. Para Mariátegui, ¿cuál es el problema del Perú? Es el problema de la tierra, que el campesino indígena ha sido marginado, ha sido excluido por el colonialismo europeo de esa época, ¿no? Ahora, si hablamos justamente de este punto, estamos diciendo nosotros que para Mariátegui dice que la clase media no debe dirigir la revolución peruana, no, porque la clase media, ellos tienden a burguesarse, disculpen el término que se lo diga, a pitucarse, ¿no? Y es por ello que para Mariátegui era escéptico totalmente que la revolución, o sea, lo encabece, lo diré, la clase media, sino para él que, como tenemos una tradición, larga tradición histórica sobre el imperio incaico, y a través del Ayllu, que es un grupo de familias que se ayudaban mutuamente, la reciprocidad, para él era que era una visión comunista. O sea, que ellos tenían en su mente esa idea comunista. Por eso que si la revolución lo dirige el campesino, entonces el campesino apoyado por los intelectuales, podría alcanzar ¿qué? Un sueño, una utopía. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál sería esa utopía que Mariátegui vio sobre ese cambio, ese nuevo mundo que Mariátegui, aunque no lo vio porque murió en 1930, no, murió muy joven, cerca de cumplir los 36 años, Mariátegui justamente pues no ve ese, en realidad muere muy joven. Entonces ese sería pues el comunismo incásico, ¿no? O sea, el comunismo incásico sería esa utopía, ese sueño que Mariátegui anheló sobre el Perú. Pero otro aspecto de Mariátegui, ¿cuál es? Mariátegui, si hablamos de sus obras que él publicó, por ejemplo, Historia de la crisis mundial, La defensa del marxismo y otras obras que él publicó, también podemos rescatar que como dirigente fundó, y hasta ahora existe, ¿no?, lo que es el Sindicato de Trabajadores, que es la CGTP. ¿Qué cosa es la CGTP? Confederación General de Trabajadores del Perú. Entonces, por lo tanto, estas son las 2 visiones del Perú por estos 2 grandes pensadores o 2 grandes ideólogos. Entonces, esto sería la parte final, que corresponde al aspecto político del leguismo. Y pasemos a otro punto.